abundancia. Oh, poderoso Rey, poderoso Rey. Nosotros nacimos para estar contigo, poderoso Rey, poderoso Rey. Hoy estamos aquí para que llenes estas vasijas de tu presencia. Ure que esto prama, ure que soneiro, rororororo que soneiro. Digno, digno, digno. Somos tuyos, Dios, somos tuyos. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma y socorro en medio de tribulación. Mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Y hoy me aferro a tu pronta redención. Este es el canto. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma y socorro en medio de tribulación. Mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Y hoy me aferro a tu pronta redención. Dígale al Señor. Este es el canto de los redimidos, de los redimidos, de los redimidos. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma y socorro en medio de tribulación. Mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Y hoy me aferro a tu pronta redención. ¿Usted está redimido por Dios? Ok, cántelo usted y ellas van a hacer los adornos. Porque ¿sabe qué? Yo creo que esta noche es como para que hagamos señales al cielo. Para decir, hay una iglesia en Honduras que te ama,
Y aunque tal vez pasamos cosas difíciles, aprendimos también cosas extraordinarias. Y estamos aquí para ver cosas nuevas en Dios. Así que lo puede cantar usted cuando yo le diga 1, 2 y 3, y ustedes son el coro de ellos, ¿ok? 1, 2, 3 y... Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esta noche le damos gracias al Señor una vez más por estar con ustedes. Para mí es un privilegio, una bendición enorme, grande en el Señor, que nos permite poder estar conectados cada miércoles, cada viernes y sobre todo también los días domingos, que es nuestro culto general a las 12:30. Quiero agradecerle enormemente con todo mi corazón el que de alguna manera podamos estar aquí juntos. Sé que siempre lo estamos diciendo, que son tiempos poquito difíciles, tiempos diferentes, tiempos con diríamos nosotros, con una realidad nueva, ¿verdad? Que de repente nos vamos quizás acostumbrando a ciertas cosas que han ido cambiando definitivamente, pero estamos aprovechando lo máximo para poder estar conectados con ustedes a través de las redes, de esta plataforma que son las redes sociales. Así que le invitamos esta noche desde ya para que pueda compartir con sus amigos, familiares, con los hermanos en la iglesia, nuestra transmisión a través de sus redes sociales. Sé que me han estado comunicando y enseñando de que hay alguna forma como compartir con los amigos que tenemos en nuestros perfiles, en nuestra red de amigos, en nuestra red social. Así que si puede, invite para que de esa manera podamos edificar el cuerpo de Cristo juntos, de manera virtual. Y seguramente, si hay más de alguno que de repente no es, diríamos nosotros, parte del redil del Señor todavía y que todavía necesita que la gracia del Señor le alcance para que vengan al arrepentimiento, seguramente también podamos evangelizar juntos. Así que le invitamos a compartir. Si todavía no le ha dado me gusta a nuestra página, no se le olvide ir a la sección de fanpage y darle me gusta
Si tampoco todavía se ha suscrito a nuestro canal, si todavía no se ha suscrito a nuestro canal en YouTube, le invitamos con todo nuestro corazón que vaya a nuestro canal en YouTube para que se pueda suscribir activando la campanita. Ahorita estamos solamente transmitiendo en Facebook, anteriormente sé que estuvimos transmitiendo en YouTube, pero estamos trabajando un poco ahorita en las redes sociales, en la red social de Facebook solamente, mientras estamos tratando de mejorar otras cosas que queremos ir haciendo para entrar a lo que es en el canal completo por YouTube. Más sin embargo, cada transmisión que hacemos en vivo, si usted se la pierde porque de repente comienza a verla con nosotros y no puede terminar de verla la hora que estamos acá, no se le olvide que después de que nosotros terminamos de hacer la transmisión, se puede ir hasta nuestro canal en YouTube, aparece como Ministerios Ebenecer New York. Usted puede ir ahí o darle youtube.com/Iglesia Ebenecer NY y ahí de alguna manera puede ver todas nuestras predicaciones que hemos hecho las últimas semanas, y ahí se puede suscribir también. Si se suscribe y activa la campanita, seguramente cada vez que subamos un material nuevo, usted va a poder ser notificado ahí inmediatamente o automáticamente. Así que bienvenido, amado hermano, por estar con nosotros. No se le olvide que si hay preguntas, hay comentarios, usted las puede hacer a través de la sección de comentarios y seguramente pues ahí vamos a poder leerlos. Hay algunas peticiones también de oración que nos han enviado. Yo le doy las gracias y nos pueda contestar cada una conforme a las riquezas de su gloria. Para nosotros es importante eso también. Queremos de alguna manera orar juntos oramos y seguramente Dios hará cosas grandes y maravillosas en el Señor. Así que le suplicamos con todo nuestro corazón que si hay preguntas las pueda estar haciendo ahí, si hay peticiones también las pueda enviar como un mensaje privado y podemos estar orando por ellas juntamente con las que tenemos el día de hoy. Quiero que ahí donde usted está con su familia, espero que esté junto con nosotros y que tenga su lápiz a mano, su cuaderno y que podamos tomar notas para que nos edifiquemos juntos. Aquí no solamente es de que yo venga a dar, sino que juntos podamos edificarnos en el Señor, Así que le ruego con todo mi corazón que tenga donde apuntar y que vayamos juntos ahí en su casita al libro de los Salmos, capítulo 34, verso 18. Quiero que por aquí lo tenemos, quiero que vayamos juntos a la Biblia, de alguna forma en el libro de Salmos, capítulo 34, verso 18. Dice así, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva, dice, a los abatidos de espíritu. Este es un verso, hermano, hermoso, pero se lo quiero volver a leer. Dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva, dice, a los abatidos de espíritu. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos hable de manera muy especial? Si tiene peticiones en sus manos, pueda tomarlo en su mano, vamos a orar por ellas. Si hay peticiones que tal vez no tuvo el tiempo de escribirlos, le ruego que de alguna forma los podamos tomar en nuestras manos proféticamente y vayamos a orar por ellas y cada una de ellas. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor amado, suplicándote con todo nuestro corazón que tú puedas de alguna forma, Señor, traer una bendición hermosa sobre nosotros en esta noche. Que puedas hablarnos de manera muy especial. Te suplicamos con todo nuestro corazón, Señor, que traigas una unción preciosa de revelación a través, Señor, de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, de manera muy especial. Te ruego que mi lengua sea como lengua, Señor, de discípulo, para que todo lo que hablemos hoy, esta noche, sea para la edificación del cuerpo tuyo, Señor, de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos con todo nuestro corazón, Señor, que tú nos hables de manera muy, pero muy especial el día de hoy. Gracias, papito lindo. También te presentamos nuestras, Señor, peticiones delante de ti y te suplicamos con todo nuestro corazón, Señor amado, que cada una de las peticiones de tu pueblo sean contestadas conforme a las riquezas de tu gloria, Señor. Señor Dios mío, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Contéstanos, Señor. Mi Dios, cada una de esas peticiones, tu pueblo, Señor, en momento de necesidad, Señor amado, que cada uno tenga, Señor, te ruego que tú puedas contestar, Señor. Si hay un momento de enfermedad, te suplicamos, Señor, que tú seas su sanador. Si hay alguna pérdida, Señor, ahí, que de repente hay corazones quebrantados, heridos, venimos delante de ti, Señor, creyendo que tu palabra dice que tú salvas a los abatidos, que tú salvas, Señor, de corazón quebrantado.
Si hay alguna, Señor, un corazón ahí, Señor, necesitando tu bálsamo, pon tu bálsamo, Señor, y trae sanidad en el nombre de Jesús. Señor, en tus manos estamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Le damos gracias al Señor. Déjeme, hermano, que se me perdió el monitor acá, pero déjeme ponerlo porque no lo puedo ver. Ok. Tenemos, estaba leyendo en estos días en el libro de los que porque para nosotros esta es una promesa hermosa, para nosotros esta es una promesa grandiosa, diríamos nosotros. Y vemos nosotros que dentro de esas promesas, de las múltiples promesas que el Señor nos ha hecho a nosotros que somos su pueblo, sus hijos, su pueblo escogido, encontramos esta promesa donde la Biblia dice que el Señor está cerca, de conmigo, cerca del quebrantados de corazón, de los quebrantados de corazón. Y cuando yo logro ver, y si usted va a la Biblia y puede de repente remarcar en su Biblia la palabra quebrantado, nos damos cuenta que esa palabra quebrantado aparece en la concordancia Strong, es la palabra hebrea que dice chavar. Esa es la palabra 76, 65, son para los, diríamos los Isaacar, para los diríamos aquellos que quieren seguir buscando y descubriendo los secretos también, o de los bereanos que siempre están ahí apuntando para poder ver lo que realmente la Biblia dice, porque es lo que queremos enseñar, lo que la Biblia dice, no pensamientos nuestros, sino lo que la Biblia dice. Pero esa palabra quebrantado viene de un término que se dice chavar en hebreo, que es la 76-65 de la concordancia Strong, y encontramos que entre las definiciones de chavar, entre esas definiciones que hay, está la palabra, significa estallar, significa roto, que es destruido en pedazos, significa aplastar, naufragar. También chavar quiere decir estar cojo, rasgar, traer al renacimiento, significa estar como perdido. Y eso me llama mucho la atención a mí, porque cuando yo veo esto, logro entender que en el Señor vemos, cómo es que Dios dice que no hay ninguno que esté estallado, ninguno que esté roto, ninguno que esté como náufrago, como cojo, como apagado, que Dios no pueda acercarse a Él para poderlo salvar en medio de su quebrantamiento, en medio de ese corazón o ese espíritu abatido. Creo que de repente pocos podríamos, hermano, podríamos entender lo que realmente significa ser quebrantado. Es poco que de alguna forma podríamos entender porque es algo que a nadie le gustaría estar así. A nadie le gusta estar quebrantado, a nadie le gusta estar como roto en pedazos, a nadie seguramente le gusta estar como apagado, como ese proceso para poder traer un nuevo renacimiento. Seguramente, hermano, a poco nos gustaría estar en esos momentos de desierto. Y perdónenme que he estado ministrando en estos últimos días, pero mi deseo cada martes que tenemos aquí como un discipulado general es poder bendecir su vida, es poder traer un mensaje que le pueda, hermano, restaurar, le pueda sanar, pueda traer, diríamos nosotros, como un bálsamo que nos dé fortaleza, que entendamos que los hijos de Dios, hermano, no hay esperanza muerta, sino que tenemos esperanza para salir adelante, para que en medio de las tribulaciones, de las angustias, el Señor nos pueda mostrar su gracia y su gloria y su misericordia. Seguramente en Dios tenemos muchas oportunidades, seguramente tomados de la mano del Señor tenemos grandes oportunidades en el Señor, y sobre todo lo que decía acá en el libro de los Salmos, estoy cerca de los quebrantados. Pero lo que le decía al inicio es que seguramente el quebrantamiento es algo que a nadie nos gusta, a nadie le gusta estar pasando desiertos, seguramente a ninguno nos gusta estar pasando momentos difíciles, y mucho menos cuando han habido quizás pérdidas, hermano, quizás económicas, quizás pérdidas, hermano, de familiares, quizás, hermano, cuando estamos siendo azotados, o de repente cuando estamos como hechos pedazos, como una roca, hermano, quebrantada, quizás, hermano, cuando tenemos que morir a algo. Pero en medio de esa situación vamos entendiendo, hermano, que es como la semilla cuando se quebranta y muere. Dice que mientras no se quebranta no hay fruto de parte de esa semilla. Donde yo quiero llevarlo es que en medio de los quebrantamientos muchas veces nosotros estamos como vulnerables, hermano, al Espíritu de Dios.
Seguramente en medio de los procesos bien difíciles que pasamos, de ahí toma Dios su ventaja, toma ventaja el Señor, porque estamos como sensibles, como vulnerables, estamos como dándonos cuenta que por más que nosotros queramos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, nada podemos sin la ayuda del Señor. Los desiertos nos hacen entender, hermano, que dependemos del Señor. En los desiertos podemos nosotros entender, seguramente podemos entender que nada podemos nosotros por nuestras propias manos. Ahí nos hace entender que nada podemos lograr, hermano, con nuestras propias ideas. Seguramente estamos ahí, hermano, y nos damos cuenta contra la pared, cuando estamos contra la pared, que al final, que aunque queramos hacer cosas con nuestra propia fuerza, nuestra propia inteligencia, hermano, nada podemos. Entonces, vemos nosotros que cuando la Biblia hace esa promesa que cerca estamos, hermano, de estar atendidos, una de las cosas que usted y yo tenemos que entender, que en medio del quebrantamiento Dios está cerca para atendernos. Una de las cosas que tenemos que entender en medio de la aflicción es, más que llenarnos de depresión, de tristeza, de amargura, de añadirle despropósitos al Señor, más que tener que decir, siento que voy a tirar la toalla, que ya no tengo fuerza, siento que ya no la logro, más que hacer ese tipo de cosas, que darse cuenta que Dios está cerca de nosotros, cerca de podernos atender, porque esa es la promesa de Dios: yo estoy cerca de los quebrantados de corazón. Por eso que podemos nosotros en medio de esa situación experimentar lo que Dios tiene para nosotros, hermano, en el mundo espiritual, las cosas que Dios tiene para nosotros. Cuando estamos, hermano, en ese punto de quiebre, es que ahí donde nosotros podemos rendirnos con mayor facilidad al Señor. Por eso que nosotros en esos momentos tan difíciles nos damos cuenta, decimos: Señor, auxíliame, como pasaron con muchos hombres, como le pasó, hermano, a un Jonás, que en aquel momento de aflicción en aquel pez grande pudo clamar al Señor porque se sintió como quebrantado, como que esa roca, hermano, fue en el desierto, fue hecha pedazos y ahí se puede quebrantar, como Gedeón cuando de repente se quebranta aquel frasco. Dice que como a Jacob cuando le quiebran su cadera. Entonces, como que en esos momentos de punto de quiebre es donde nosotros nos damos cuenta que necesitamos correr al auxilio del Señor. Y de eso yo quiero hablarle, que en estos momentos que quizás nosotros estamos viviendo, hermano, quizás difícil y quizás complicado, en estos momentos que para muchos son momentos que sentimos que ya no podemos, es de entender de que, hermano, solo en Dios tenemos nuestro refugio. Solo en Dios tenemos, hermano, nuestra fuerza. Solo en Dios tenemos nuestra esperanza, nuestro auxilio. Quiero que entendamos, hermano, que si estamos pasando en este momento desiertos difíciles, donde nuestra alma está siendo quebrantada, es porque Dios tiene propósitos grandes con nosotros. Dios tiene cosas, hermano, hermosas y maravillosas con nosotros. Y para eso quiero que podamos ver lo que la Biblia dice de aquellos hombres que fueron quebrantados y de las cosas, hermano, que salieron de ellos. No por gusto nos quebrantan, no por gusto Dios permite los procesos, no por gusto Dios permite, hermano, las circunstancias. Y muchas veces en los quebrantamientos somos de aquellos que pensamos que mi problema es el más grande que el de cualquiera, y se nos olvida que si bien para nosotros el problema que estamos pasando es difícil, quizás sentimos que ya no podemos con ese problema, seguramente habrá otro, hermano, quizás al otro lado de nosotros, de esas cámaras, a larga distancia suyo, quizás cerca de usted, pasando un problema más difícil que el suyo. Y que si esa persona viera su problema, se diera cuenta y dijera: cómo quisiera que cambiáramos nuestros problemas. Entonces, yo lo que quiero que usted entienda algo: que no nos sintamos agobiados en el quebrantamiento sintiendo que no hay salida, sino más bien entender que en el quebrantamiento que estamos pasando o que estemos pasando, que vayamos a pasar, tenemos la oportunidad de tener a Dios cerca de nosotros corriendo en nuestro auxilio. Porque recuerde lo que decía Salmos 34:18, decía: porque cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, está cerca de ser atendido, pero para eso tenemos que ceder, que Él nos atienda. Eso es como aquel persona que llega enferma a un hospital con una herida grande. Si no deja que el doctor lo atienda, tiene doctores cerca, tiene gente que lo pueda atender, seguramente le pueden sanar su herida y rápido, hermano, esa herida sanará. Pero si no se deja atender, difícilmente lo van a poder atender aunque tenga doctores cerca. Lo mismo es el Señor. Difícilmente podremos ser atendidos por Dios si no permitimos que Él nos atienda.
entienda, si no permitimos, hermano, que Él nos auxilie. Entonces, yo quiero que llevarlo esta noche, amado hermano, yo quiero esta noche a entender y que entendamos algo. Que en la Biblia hubieron hombres quebrantados. Es más, Jesucristo mismo, Jesús estando en la tierra fue quebrantado. Y todos, hermano, y cada uno de ellos fueron auxiliados por Dios. Por el Señor, hermano, estuvo cercano para poderlos auxiliar. Y para eso quiero que veamos al primer ejemplo. En el libro de Juan, quiero comenzar ahí, el primero libro de Juan capítulo 12, verso 24. Dice así. Libro de Juan capítulo 12, verso 24, dice: en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Mire, no te lo vuelvo a leer, no lo quitemos, dice: en verdad os digo, que si el grano de trigo, ahí está hablando del grano de trigo, dice, no cae en tierra y muere, al final queda solo, pero si muere, dice, produce mucho fruto. Y esto me llamó la atención, mi amado hermano, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros vamos a ver la Biblia, nos damos cuenta cosas grandiosas y gloriosas en el Señor, porque vemos nosotros que el grano de trigo es como una cáscara que cuando cae a tierra estalla. Y entonces comienzo a ver aquí que, hermano, diríamos nosotros no necesitamos ser agrónomos para poder entender, diríamos, esta verdad que se nos enseña aquí en el libro de Juan. No necesitaríamos ser agrónomos o ser muy experimentados para poder entender que para que una semilla dé fruto tiene que ser quebrantada primero. Entonces aquí Jesús nos está enseñando y nos está hablando, pues, la Biblia dice que puso el ejemplo del grano de trigo como que si nunca cae a tierra, dice, se va a quedar siempre solo, pero si muere, dice, producirá mucho fruto. Esto me llama la atención porque cuando vemos nosotros el grano de trigo, dice que cae a la tierra, y vemos nosotros que cuando cae a la tierra, debajo de la humedad, del calor, hermano, la lluvia, en medio de la humedad, el calor, la lluvia, diríamos nosotros, quizás, hermano, en medio de aquella tierra árida, porque aunque sea una tierra árida, seguramente, hermano, dará su fruto, pero vemos nosotros que se empieza a quebrantar y la cáscara, hermano, le empieza a salir, ¿cómo se dice? Su fruto, como que se rompe ese grano, como que se rompe esa cáscara, como que una vez que se rompe, después de que ha sufrido, hermano, la humedad, ha sufrido el calor, ha sufrido la lluvia, se comienza a quebrantar, y cuando se comienza a quebrantar, entonces vemos nosotros que ahí es donde esa cáscara que le impedía que pudiera sacar el fruto que había adentro, comienza a salir, pero primero tuvo que ser quebrantado, primero tuvo que estallar ese grano, primero tuvo que ser quebrantado esa cáscara, y una vez que fue quebrantado, entonces comienza de alguna manera, hermano, a producir el fruto que necesita dar. Entonces vemos nosotros que ahí donde salen entonces las ramas, hermano, salen las hojas y produce el fruto. Por eso que mire, de una semilla que cae, pero si no se quebranta, no se podría producir las ramas, las hojas y los frutos. Pero si esa semilla cae, seguramente va a tener que pasar humedad, lluvia, sol, hermano, y la intemperie, pero una vez que comienza a quebrarse, a estallarse esa semilla, entonces van a nacer las ramas, van a nacer, hermano, las hojas, y después vienen los frutos. Entonces, qué tremendo, ¿sabe por qué? Porque esto me hace llamar la atención de algo que cuando nosotros vemos, ¿qué ejemplo podríamos poner? Diríamos la naranja. Usted podría de alguna forma saber, hermano, cuántas semillas tiene una naranja. Si usted agarra, no tengo ninguna pelota ni nada, pero si usted agarra una naranja, hagamos casi cuenta como que esto fuera una naranja, ¿verdad? Lógicamente no tiene nada parecido a una naranja, pero si usted cuando la parte y la abre, se va a dar cuenta cuántas semillas tiene la naranja. Usted puede saber cuántas semillas, hasta las puede contar, 1, 2, 3, 4, 5. Lo que usted y yo no podemos contar es cuántas naranjas van a salir de esa semilla cuando sea quebrantada. Entonces así somos nosotros, que muchas veces, hermano, pueden contar con nosotros lo que podemos dar de fruto en este momento, pueden contar qué cosas usted puede contar, qué puede dar
a luz en estos momentos, como decimos nosotros, yo sé que cuento con esto porque eso es lo que cuenta, pero usted no sabe la cantidad de frutos que usted puede dar, que yo puedo dar después de ser estallado, después de que nos llevan a ese punto de quiebre, después que nos llevan a ese punto, hermano, donde estamos siendo tan procesados en el Señor, que ahí es donde nosotros venimos, hermano, y comenzamos a darnos cuenta que teníamos un potencial que dar. Mire, ¿sabe cómo es esto? Porque mire, la semilla se quiebra la cáscara, la dureza, hermanos, ahí se cae la dureza y comienza a dar fruto. Entonces, muchas veces esas cáscaras, esa dureza que hay, impide, hermano, en nosotros que podamos sacar el potencial que hay dentro de nosotros. Esa comodidad, diríamos en estos tiempos que estamos, nuestro hermano, hemos sido, por lo menos yo he sido testigo del ejemplo de mucha gente que en medio de esta pandemia, hermano, han salido emprendedores diciendo, no sabía que podía hacer esto. Yo no sabía que podía hacer tanta ganancia en esto. Yo no sabía que podíamos hacer esto. Vaya, supongamos, hermano, los pastores que nos hemos metido en las redes sociales también están predicando. Digamos, no sabíamos que podíamos llegar a tanta cantidad de gente. Me estaban mostrando mis hijos la vez pasada, estaba mostrando con mi esposa también las estadísticas, hermano, de la página de nosotros. Nosotros teníamos mucho tiempo, prácticamente solo publicábamos los cultos. Realmente le voy a ser muy honesto y muy sincero, descuidados en nuestra página de Facebook, descuidados, así como quien dice, poníamos cuando nos acordábamos, no éramos tan insistentes en eso, descuidados, hermano, en el canal de YouTube, porque nuestra última transmisión la hicimos hace unos 3 años, creo yo, descuidados en eso, o sea, habíamos descuidado sinceramente, como que no le habíamos puesto tanto interés, pero nos llegaron a cerrar los templos, nos llegaron a decir ya no hay forma cómo salir, como que ya no había forma, y nos pusieron contra la pared, hermano, ahí en ese punto diríamos nosotros, como decía Jesús, con el grano de trigo, ahí estábamos contra la pared diciendo, y entonces ahora ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo le alcanzamos a los hermanos? ¿Cómo les predicamos a los hermanos? ¿Cómo seguimos con la clase de corderitos? ¿Cómo seguimos con desarrollando el liderazgo? ¿Cómo seguimos esto? Y comenzamos a preguntarnos cómo hacemos, hermano, y cómo hacemos para ministrar. Y nos damos cuenta que hay una cantidad de plataforma, hermano, tan hermosa para poder alcanzar a otros, que tal vez nosotros pensábamos que no se lograba. Yo sé que algunos que ya tienen experiencia haciendo esto, yo sé que algunos antes de la pandemia ya estaban metidos al 100% con las redes sociales, pero les estoy contando mi experiencia. Entonces, hace poco hablábamos con mis hijos y me mostraban las estadísticas y decían, Dios santo, nunca habíamos pensado nosotros que dentro de las estadísticas en el término de un mes, yo sé que tal vez otras iglesias tendrán, hermano, un alcance mayor que nosotros, pero le estoy hablando de mi experiencia. Hermano, nos salieron un alcance, dice, ¿cuántas personas fueron alcanzadas en las transmisiones? 3,900 personas. Y yo dije, Dios santo, ¿y eso de dónde salió? Porque algunas veces nosotros vemos en una de las páginas de la iglesia que salen que 5, que 6, en otras salen 3 o 4, pero yo digo no será tanto, pero comenzamos a ver que me mostraban, y es que después se conectaban otros, iban y ahí nos decían cuántos minutos, y yo digo, Señor, qué lindo. Pero ¿qué hicieron? Nos tuvieron que llevar a un punto de quiebre y comenzamos, hermano, en medio de que éramos cáscaras, sin darnos cuenta que teníamos un potencial adentro, como que nos estallamos, nos estallaron porque nos dejaron sin herramientas, nos dejaron sin opciones, nos dejaron sin oportunidades, y nos dimos cuenta que podíamos hacer cosas nuevas y lo estamos haciendo, otros en lo empresarial. Hermano, de repente les quitaron su negocio, perdieron su negocio, quizás, hermano, los despidieron de su trabajo y se llegaron a un punto de decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Con qué sobrevivo? ¿Con qué vivo? ¿Cómo le doy de comer a mis hijos? Y de repente, hermano, nos quedamos quizás llorando, lamentando. Algunos me decían, pastor, ¿qué hago? Tuve el testimonio de varios que decían, pastor, no sabía qué hacer, y ¿sabe qué? Agarré mi máquina de coser que la usaba para costurarle los pantalones a mi esposo o para hacer cositas mías, y ¿sabe qué? Comencé, pastor, a hacer máscaras, comencé a costurar, y de repente dice, me llevaba mis 40, 50 máscaras y me estacionaba en un supermercado, y en el parqueo del supermercado comenzaba a venderlas a 15, 14, 12, 13, y ahí, pastor, traía mi día, y así he estado. Y ahora, pastor, me dice, pasé de 25 a 50, de 50 a 100, de 100 a 200, y digo, Señor, tuvieron que hacer que ese que tenía un potencial
para ser una emprendedora, para ser una mujer, hermano, de negocio. Lo tuvieron que llevar al punto de quiebre que la dejaron como un grano que tuvo que caer a tierra, sufrir, hermano, la humedad, la lluvia, el sol, la intemperie, para que esa semilla se quebrantara y sacara el potencial que había dentro de ella. Y así ha sido el ejemplo quizás para muchos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es que muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que podemos lograr hacer nosotros, de tantas cosas que no podemos hacer porque no nos han quebrantado todavía. Entonces, esto es de darse cuenta, ¿por qué Dios nos está procesando? ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos puso una prueba? Para darnos cuenta que así nos tuvo que, hermano, así como le hicieron a Ana. ¿Para qué lo metieron a Ana en ese proceso? Porque para que aprendiera a derramar su alma. Hermano, subía al templo durante muchos años y no se había dado cuenta que tenía cerca al Señor, al que le iba a poder contestar la petición de su hijo. Pero ¿sabe cuándo le vino su respuesta? Cuando quebrantó su alma, cuando se derramó. Entonces ahí es lo que el Señor estaba haciendo. La dejaron por un tiempo estéril, hermano, hasta que trajo, diríamos nosotros, su alma como semilla. Cayó en tierra, hermano, le cayó la lluvia, la tempestad, en los procesos, y en medio de esa soledad que tenía, derramó su alma y salió y se dio cuenta que podía conquistar, podía sacar muchas cosas con solo derramar su alma. Y es que así nos toca a muchos, hermano, como Jesús decía, mientras no muere, no produce fruto. Entonces a algunos nos toca morir, hermano, en medio del proceso nos toca morir para poder producir fruto. Note, en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 10. Quiero que veas esto conmigo ahí. Isaías 53, 10. Espero que usted me esté dando a entender, hermano. Yo lo que quiero decirle algo es, hermano, no nos desesperemos en medio de los procesos. Si está siendo quebrantado, si siente, hermano, que la tienen como esa semilla, hermano, que está a punto de estallar, que le ha caído la lluvia, las tempestades, que está como aquella mujer que decía, ver, el sol me ha quemado, por eso estoy morena, y de repente está siendo procesada. Dese de cuenta que lo que Dios está haciendo es quebrantando, hermano, nuestra vida, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro corazón, para que nos demos cuenta que hay cosas grandes dentro de usted que todavía no han dado a luz, que todavía no han dado fruto. Se muere la semilla, se quebranta la semilla. ¿Para qué? Para que dé fruto. Seguramente, como le decía a usted al inicio, podemos contarle cuántas semillas tiene una naranja, pero no podemos contar cuántos frutos o cuántas naranjas podrían salir de aquellas semillas. Seguramente incontables. En el libro de Isaías, capítulo 53, verso 10 dice, pero quiso el Señor quebrantarle. Recuerde que nada sucede si no es por la voluntad del Señor, si no es por la voluntad permisiva del Señor. Pero dice quiso quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Está hablando de Jesús, hermano. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá, dice, a su descendencia prolongará sus días y la voluntad del Señor en sus manos prosperará. Qué cosa más tremendo. Quiso quebrantarlo sometiéndole, hermano, a padecimiento. Entonces, ¿sabe qué? Cuando yo veo esto, digo, Señor, Jesús hablaba de sí mismo. Como el Padre, hermano, como sembrador lo había enviado a la tierra, donde su cuerpo era como una semilla, que su cuerpo, hermano, diríamos un cuerpo perfecto, un cuerpo bendito, hermano, fuese quebrantado en pedazos. Nosotros recordamos que las espinas, hermano, destruyeron su frente, los clavos, hermano, destruyeron sus manos y sus pies. Nos damos cuenta que las lanzas fue como su vida, diríamos nosotros, interior, hermano, que fue derramada como aguas para que los pecadores sedientos, hermano, bebiéramos. Pero vemos nosotros cómo fue quebrantado el Señor, cómo fue quebrantado el Señor. Pero de ese quebrantamiento que padeció Cristo, salimos nosotros como sus frutos benditos, que somos ahora llamados hijos de Dios. Fue quebrantado por las lanzas, fue quebrantado por los clavos, fue quebrantado por la corona de espinas, fue quebrantado, hermano, por 39 latigazos sobre sus lomos. Dice que fue como pan horadado, hermano, fue como cordero llevado al matadero. Y ahí lo vemos nosotros siendo quebrantado. Mas sin embargo, la Biblia nos dice, la Biblia nos enseña, amado hermano, que a raíz de esa crucifixión en la cruz, es que hoy tenemos nosotros el derecho a ser llamados hijos de Dios. Si no lo hubieran padecido, seguramente no hubiéramos estado nosotros como su fruto. Entonces, yo le digo algo, hay esperanza.
No se sienta como que ahorita que está usted, que como semilla está allá, es que no hay nada de oportunidad. No, es que ahí donde Dios está comenzando para que usted saque lo que tiene. Ahí le van a enseñar a usted a ser un buen emprendedor. Ahí le van a enseñar, hermano, que usted es un buen orador. Ahí le van a enseñar a usted que usted es una persona entregada. En medio de los procesos le van a enseñar a usted, hermano, que ahí va a salir usted a la vida. Hay gente que, hermano, que de repente ahorita está alejado del Señor, que no quiere saber nada del Señor porque tal vez su vida está muy cómoda, pero como Dios tiene propósitos con su humanidad, con la gente, Dios tiene propósitos, y cuando Dios tiene propósitos con alguien, hasta no cumplirlos, hasta no alcanzarlos y cumplirlos, no va a estar tranquilo hasta no lograrlo. Entonces ahí va a comenzar a procesar, quizás como a un Job. Le van a quitar los hijos, le van a quitar las finanzas, va a dejar que su mujer lo abandone, le van a poner enfermedad, y cuando ya esté en ese punto de quiebre, estallado, a punto, antes de llegar a la amargura, entonces corra al Señor como lo hizo Job. Corrió al Señor en medio de un corazón abatido, en medio de un corazón, hermano, quebrantado y amargado. Clamó al Señor y el Señor lo auxilió. Cerca lo tenía, pero como estaba tan cómodo, entonces seguramente algunos van a ser así, los van a quebrantar, y así van a venir diciendo: Señor, de oídas te había oído, oía que mi primo me predicaba, oía que mi madre oraba por mí, oía que mi amigo me predicaba, oía que aquel me hablaba de ti, Señor, oía del otro, pero ¿sabe qué, Señor? Ahora yo entiendo que estoy cerca, que tú estás conmigo, que tú estás a favor de mí. Ahora yo puedo entender, Señor, que de alguna manera tú tienes propósito, y ahí entonces venimos a la vida en el Señor, venimos a Cristo, y entonces cuando el Señor comienza a cambiar todo nuestro ser y todo lo que nosotros somos. Mire, yo quiero que usted vaya conmigo ahora en el libro de... no, tengo que ponerle aquí la pizarra, ¿va? Que no le he puesto yo primero. Ya le hablé a usted de Jesús como grano. Entonces tenemos aquí Jesús, que fue quebrantado, y como fue quebrantado, entra como grano de trigo. Como grano de trigo, entonces entendemos nosotros que cuando se es quebrantado como grano de trigo, es como el grano, que mientras no muere, tiene que morir para producir fruto. Tiene que morir para producir fruto. Tiene que morir para producir fruto. Seguramente eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Ahora, quiero seguir avanzando en el libro de Salmos 78:15. Quiero hablar de otro ejemplo que es de Jonás. Salmos 78:15. Dice así. Espero que lo pueda encontrar ahí. Dice: partió las rocas en el desierto y le dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Dice, partió las rocas en el desierto y le dio agua tan abundante como las profundidades, dice, del océano. Cuando yo veo esto, me llama la atención, amado hermano, por la razón de que vemos nosotros ahora el ejemplo de diríamos nosotros, de un Jonás. ¿Por qué razón? Porque vemos nosotros que usted recordará la historia de Jonás cuando se fue a Tarsis, y allá lo hicieron pedazo, hermano, allá lo hicieron pedazo. Vemos nosotros que en el desierto fue quebrantado, fue como roto en pedazos. Dice que la roca, vemos nosotros que al ser quebrantado, hermanos, como que brotó de ellas agua que los saciaron. ¿Se acuerda que cuando la roca fue quebrantada allá en el desierto, entonces salieron aguas y los saciaron en aquel momento? Entonces vemos que cuando vemos todos este ejemplo, todos los que estaban en el desierto, dice la Escritura que la roca que los seguía era como Cristo. ¿Se acuerda usted que tuvieron que pegarle a la roca para que haya una roca en el desierto, entonces pudieran tomar agua? Y ahí fueron saciados el pueblo de Israel cuando tenía sed. Entonces esto me llama la atención porque la Escritura nos enseña, y usted lo sabrá, que la roca es Cristo. Y vemos que qué tremendo que cuando... entendemos nosotros que como cuando es como piedras vivas, que de repente estamos, hermano, en el desierto,
es que de alguna manera ahí es que somos como quebrantados y Dios comienza a sacar, hermano, a darnos, diríamos nosotros, la dirección para todo lo que vamos a desarrollar en nuestra vida, siendo asociados con las aguas en el Señor. Cuando esas rocas fueron quebrantadas, bebieron y el Señor les dijo, vamos a la derecha, vamos a la izquierda, van a hacer esto. Entonces vemos nosotros que esa roca quebrantada, que salieron las aguas, era para darle dirección. Qué cosa más tremenda es que como este Jonás, cuando somos quebrantados, es que ahí nos dan dirección, hermano. Mire, hace unos días atrás estábamos viendo con mi esposa y mi familia la obra de teatro de Jonás que hacen allá en Lancaster, en Pensilvania. La anunciaron que la iban a transmitir en un canal de cable, y entonces ahí rápidamente la fuimos a ver, la quisimos ver y la logramos ver, y me llamaba la atención, amado hermano, que cuando vimos la obra yo decía que tremendo, porque la leemos en la Biblia y todo y se mira hermoso la manera que la leemos, pero cuando comenzamos a verla de la manera que hacen esa gente, que es un trabajo pero estupendo lo que ellos hacen, me llama la atención que yo digo, Señor, todo lo que tuvo que pasar este Jonás, igual que el Israel en el desierto, aguantaron sed, hermano, y todo eso, y cuando rompieron la roca, bebieron agua, se sació la sed y el Señor le dio la dirección para donde tenían que ir. Los mismos fueron con Jonás. Hermano, este Jonás fue quebrantado y dice la Biblia que antes de ser quebrantado, huía de la presencia del Señor, huía del llamado ministerial. Antes de ser quebrantado, hermano, del proceso del gran pez, el proceso de que se le cae, hermanos, donde estaba recostado se seca, y vemos todo eso. Antes de ese proceso vemos nosotros que de alguna manera, hermano, él venía huyendo de lo que el Señor le estaba diciendo, como que las cosas que tenía que hacer no tenía gusto de hacerlo, pero después de que lo meten en el quebrantamiento, después del proceso que tiene que vivir, después de ese proceso comienza a agarrarle gusto a las cosas que hace. El Señor le dice que vaya a Tarsis y él dice que no. El Señor le dice que vaya a Nínive y él dice que no, se va a Tarsis. El Señor le dice, ¿sabes qué? Tengo una promesa para los de Nínive, que si se arrepienten no los voy a juzgar. Y vemos nosotros que este Jonás quería que los destruyeran, porque eran un pueblo apartado del Señor, eran un pueblo que no servían al Señor. En otras palabras, hermano, Jonás quería que Dios les diera, hermano, corte de un solo y terminara con ellos, pero la voluntad del Señor era otra. Mas sin embargo, este Jonás, hermano, no podía entender ese proceso, no podía entender lo que tenía que hacer. Se fue huyendo de la presencia del Dios, hermano, se va huyendo, y cuando huye de la presencia del Señor, entonces nos damos cuenta nosotros que estando allí, hermano, Dios lo mete en la panza a aquel gran pez, ¿verdad? Sabe la historia, y de repente, hermano, estando allá en el fondo, cuando ya se siente solo, desesperado, que en esa soledad, en ese quebrantamiento, clama al Señor por misericordia, hermano, el pez lo expulsa, todo quizás, hermano, quemado por las diríamos nosotros, por las cosas de adentro que trae el pez, quizás por los ácidos, hermano, que del pez, de aquel pez grande sale todo, hermano, quizás irreconocible, y va y predica, hermano, y entonces la gente se convierte, salió como un predicador estrella, diríamos nosotros, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque venía prácticamente desde el mismo infierno, venía de pasar momentos tan difíciles, tuvo que llegar, hermano, al Seol, dice la Biblia, porque desde allá clamó para que Dios, hermano, para que él se acordara a obedecer al Señor. Qué cosa más tremenda es que si no llega hasta ese lugar, seguramente no hubiera obedecido, seguramente no hubiera hecho nada. Si él seguramente, hermano, no hubiera logrado lo que el Señor tenía que hacer en él. Si él no hubiera hecho caso a lo que Dios estaba haciendo en él, seguramente, hermano, no hubiera, ¿cómo se dice? No hubiera hecho caso, no hubiera obedecido. Pero ahí, en ese quebrantamiento, por eso yo digo, bendito quebrantamiento muchas veces, porque en medio de esos procesos es que de repente salimos, hermano, a testificar del Señor, como un Jonás. De repente Dios nos está hablando y no queremos. De repente Dios nos está llamando y dice, cosas grandes tengo contigo. Te quiero ser un predicador de testimonio. Quiero que prediques de mi palabra. Quiero usarte para salvar tu familia. Quiero usarte para salvar a tus vecinos. Quiero usarte para que llegues a otros. Y de repente, hermano, decimos al Señor, hoy no tengo tiempo. Quizás después, quizás no estoy listo. Ahorita no puedo, Señor. Mira que estoy en mi mejor momento. Estoy en mi juventud. Quizás esto. Y de repente viene, hermano, perdone que se lo diga así, pero quizás una enfermedad
enfermedad, quizás un accidente, quizás, hermano, una pérdida, quizás un momento difícil en su vida. Y cuando sucede eso, hermano, que sentimos que nuestra alma, como dijo como decía el salmista, sentí que mi alma descendió al Seol. Cuando sentimos que eso está ahí, es que entonces corremos a pedirle al Señor auxilio. Y cuando corremos a pedirle al Señor auxilio, entonces nos quebrantamos, le pedimos perdón, y ahí es donde Dios nos dice: si yo estaba cerca, solo tenías que obedecerme. Y como hemos probado, hermano, quizás el quebrantamiento de salir como Jonás desde el mismo infierno, desde el mismo proceso tan difícil. Entonces, cuando nosotros corremos y le decimos al Señor, estamos listos, y comenzamos a enseñar de lo que hemos vivido. Por eso que es de Jonás, hermano, 120,000 personas salvadas de un solo mensaje, porque traía el testimonio. No hay mejor mensaje que prediquemos que nuestro propio testimonio. No hay mejor prédica, hermano, que la que nosotros mismos hemos vivido. No hay mejor enseñanza que demos que la que nosotros mismos hemos sido testigos de esa experiencia. No sé, yo le digo algo: ya no sigamos, hermanos, rehusándonos al llamado de Dios. Ya no sigamos huyendo de lo que el Señor nos está pidiendo. Si ahorita no estamos en el quebrantamiento, si ahorita no estamos en un quebrantamiento, si ahorita no nos están rompiendo en pedazos como a la roca para sacar agua de nosotros y saciar a otros, no espere que suceda eso. Si Dios le está llamando a servir, si Dios le está llamando al arrepentimiento, si Dios le está llamando a dejar el pecado, si Dios le está llamando, hermano, para que entregue su vida, si Dios lo está llamando para que comience a afirmarse como tiene que ser, como siervo de Dios, a vivir una vida íntegra, si Dios lo está llamando para que se acerque, si Dios le está llamando para predicarle a su casa, a los vecinos, a su gente, si Dios lo está llamando para desarrollar algo en la obra del Señor, hagamos casos antes que venga el proceso. Ahora, si estamos en el proceso como Jonás y nos están quebrantando, nos están golpeando y Dios todavía nos está llamando, hermano, ya, antes de que sea como roca destruida, corramos, hermano, al encuentro del Señor, que Dios hará cosas grandes con nosotros. Por eso le digo algo: bendito quebrantamiento, porque antes del quebrantamiento Jonás huía, pero después, hermano, salió dispuesto a predicar. Quiero que vaya conmigo a la pizarrita. Entonces tenemos acá a Jonás. Híjole, yo creo que no me está sirviendo ¿En serio? Déjeme, creo que se me quedó sin carga, hombre. Jonás. Entonces en Jonás tenemos... déjeme ver acá. En Jonás tenemos que fue como roca en el desierto, ¿verdad? Que fue hecho pedazos. Es hecho pedazos para Jonás. Entonces vemos como roca en el desierto, ¿verdad? Entonces vemos que fue hecho pedazos, hermano. Cuando fue hecho pedazos, entonces de ahí salió, hermano, todo lo que el Señor tenía para él en ese momento. Todo lo que tenía en el Señor para ese momento. Seguramente ahí el Señor tenía cosas mayores y grandes y poderosas que hacer en Dios. Quiero que vayamos ahora al libro de Marcos capítulo 14, verso 3. Se nos fue la transmisión. Se nos cayó. Se metió.
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más se nos fue la señal. Creo que tuvimos unos líos ahí tan terribles, hermano. Quiero que nos disculpe. Sé que me han dicho, hemos hecho de todo. Me han dicho, pastores, que esta es la hora que todo el mundo transmite. Tenemos nuevo router, tenemos nueva señal y seguimos teniendo líos. Pero bueno, que Dios nos auxilie. Entonces nos quedamos en el libro de Marcos, capítulo 14, verso 3. Quiero que vayamos ahí. Dice, y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro, dice, de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco, dice, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Dice que cuando vemos nosotros este ejemplo, me llama la atención porque entonces aquí estamos viendo nosotros, hermano, otro quebrantamiento, y ese es el quebrantamiento del frasco, el frasco quebrantado. Dice que me llama la atención porque cuando comenzamos a ver este libro de Marcos, vemos que para mí fue como un quebrantamiento, como un quebrantar económico, porque recordamos que aquel frasco diríamos nosotros, era costoso, diríamos que era de repente, hermano, económicamente era imposible poderlo, diríamos nosotros, hermano, poderlo quebrantar y destruir así de un solo. Pero me llama la atención porque dice que este era un momento tan precioso, hermano, que este frasco quedó como inutilizado. Recordemos que este frasco, hermano, era tan costoso que dicen algunos estudiosos que era como para un año, hermano, diríamos nosotros, hermano, de salario, para un año de salario. Era como para un año de salario. Y vemos nosotros, hermano, que cuando comienza a esparcirse, si estamos todavía en vivo, ¿no? Sí, cuando comienza a esparcirse, perdón, hermano, que estoy teniendo aquí dificultades, pero que antes de continuar el tema, quiero a hermana Noemí, ahorita vamos a ir hablando por ella también. Dice que tiene alguien familiar enfermo que fue operada, estaremos orando por eso, en el nombre de Jesús. Teníamos aquí que me estaban diciendo los mensajes y como estaban en el anterior, no sé cómo estamos acá ahora. Déjeme un segundito, hermano, para poder continuar con mayor tranquilidad y paz. Déjeme tener acá sin complicarnos en todo esto. Déjeme ver. Fíjese que será porque yo soy me decían por ahí un amigo, me decía, es que yo creo que soy demasiado perfeccionista, dicen, pero no sé si a mí me pasa o a todo. Y de repente, pues yo sé que todos dicen, pues se nos fue la señal y volvemos, y tal vez yo soy el que estoy ahí, pero estamos en medio de todo eso. Quiero que estamos, bueno, entonces cuando vemos nosotros el frasco este de alabastro que fue como inutilizado, vemos que comenzó a esparcirse todo el perfume, hermano, y llenó, dice, al momento fue quebrantado, el olor salió de aquel frasco y llenó toda la casa con el olor que tenía, Y entonces cuando vemos nosotros que llenó eso me ponía a pensar de alguna manera que seguramente aquel frasco era costoso, quizás de alguna marca, hermano, en especial en aquel lugar, que dicen los estudiosos, como les decía al inicio, que el precio podía ser el precio de todo un año, era el salario. Y recordemos que la mujer que lo estaba, quebrando los pies de Jesús, era una mujer no con una muy buena, diríamos nosotros, reputación, ¿verdad? Era una mujer que tenía un testimonio un poquito complicado. Para no ser tan directo, diríamos una mujer, hermano, ramera, ese era su trabajo. Y vemos que cuando se encuentra con el Señor, hermano, corre a los pies del maestro, quebranta el frasco, y cuando se quebranta el frasco, pues entonces usted se acordará que uno de los discípulos dijo por qué había sucedido eso, por qué lo habían quebrantado de esa manera, por qué lo habían hecho cuando podían darle de comer a muchos pobres. Pero que me llama la atención, no quiero hablar de ese tema en sí de la pobreza o a quién darle o quién no darle, sino lo que me llama la atención es que ese frasco seguramente sí era costoso, pero no se podría saber el olor de ese frasco hasta que no
hermano, se pudiera quebrar. Usted sabe que cuando usted abre un perfume, lo echa y huele. Pero no es lo mismo echarse gotas, hermano, de ese frasco, que se quiebre todo el frasco. Por eso que la Biblia dice que cuando el frasco se quebró, dice que se llenó toda la casa del aroma que había. Entonces esto me llama la atención porque yo veo, hermano, que ese frasco quedó, como dice, inutilizado, pero salió el aroma. ¿Qué cosa es, diríamos nosotros, como es la doctrina, diríamos nosotros en el Señor? Porque ahí nos enseña que de la debilidad, o cuando nosotros estamos inhabilitados o diríamos inutilizados, que ya no podemos hacer nada, es donde el poder de Dios comienza a perfeccionarse. Aquel frasco quizás, hermano, se cayó, se rompió, ya no servía para nada, pero ahí fue donde salió el perfume. Y eso veo yo, que nosotros en el Señor somos igual. Cuando somos quebrados, cuando se quebranta nuestro frasco, cuando quedamos inoperantes, cuando quedamos inhabilitados, cuando quedamos, hermano, diríamos nosotros, sin fuerza, cuando quedamos como que ya no hay esperanzas en nosotros, entonces ahí es donde de alguna manera nosotros venimos, hermano, y es donde Dios comienza a sacar ese aroma que hay en nosotros. Y ahí donde 7237, 7237. Entonces ahí es donde comenzamos nosotros el perfume que tenemos en el Señor. ¿Sabe qué me hace recordar ahorita? En medio de esto, a un ejemplo que yo le puse hace un par de semanas atrás. Cuentaba la historia un predicador que dice que, yo sé que ya se lo he contado, pero y el que me lo escuchó, perdóneme si se lo vuelvo a contar de nuevo, pero cuenta un predicador que un cierto día llegó a un lugar, predicador de eso de la prosperidad, que llegó a un pueblo donde estaba como un pueblo empobrecido, donde había una familia empobrecida, una familia, hermano, que de repente dependía, yo le decía a usted, ¿verdad?, de una vaca que ellos tenían. Y entonces aquel predicador llegó a pedir un vaso de leche, porque esa era la vaca que sostenía prácticamente a varias familias de aquel pueblo. Vendían vasitos de leche, esos vasitos de leche que le daba la vaca también servía para ellos suplirse, hacer queso, hacer todo lo que producía la vaca. Entonces dice que aquel hombre les pide que le den una taza de leche, se la toma, y cuando se la toma, pues de alguna manera pues se va muy agradecido. Cuando el predicador aquel miró, eso fue por rema, hermano, ¿verdad? Digo yo, fue por rema. Que todos ya se habían ido, como dice, ausentados en sus casas, fue donde estaba la vaquita, la soltó de donde estaba, se la llevó y la dejó ir por un barranco. O sea, hermano, la dejó ir por un barranco y se fue. Pues dice que después de 2 años volvió a aquel mismo pueblo. Hermano, y cuando va entrando a aquel pueblo, ya no era el pueblo empobrecido, ya no era aquel pueblo donde la gente estaba en miseria y en pobreza. Comenzó a ver que el dueño de la vaca, hermano, ya no tenía, hermano, aquella casa que se le estaba cayendo, ya era un rancho con muchas vacas, hermano, ya no vendía vasos, ahora, hermano, tenía su lugar para hacer lácteos, su fábrica, hermano, ya no era lo mismo, ya las cosas habían cambiado. Él llegó para comprarse un vasito de leche, donde aquel hombre empobrecido, ya era diferente, y ahora era una factoría que tenían. Entonces fue a tocar la puerta entonces de aquella casa que había visto y miró que era grande, y le tocó la puerta a aquella gente y le dijeron una pregunta: pero aquí no había una casa así bien viejita que estaba a punto de caerse. Y dijo: sí, hace muchos años. ¿Y el señor aquel dónde está? ¿Se fue o se murió? Él pensó que se había muerto. Le dijeron: no, ya está, ya se lo vamos a llamar, él es mi jefe, le dijo la señora que estaba trabajando en la casa, y ahorita se lo llamo. Y ya le llamaron, ¿verdad? Y le dijeron: entonces, no, ¿de qué? Aquí lo está buscando a tal persona. Y cuando la persona sale, lo mira, hermano, aquel hombre pobre que estaba en miseria, que dependía de una vaquita para vender unos cuantos vasos de leche. Le dijeron: ¿y esto cómo sucedió? Pues no sé, cierto día, digo, sí, nos fuimos a dormir y a la mañana siguiente comenzamos a buscar nuestra vaquita, no la encontramos, y cuando la encontramos que estaba tirada de un barranco. Alguien vino y se la tiró al barranco. Sufrimos los primeros días, pensamos qué íbamos a hacer, qué vamos a lograr, qué vamos a hacer ahora, cómo vamos a poder hacer sin la vaca. Y entonces dijeron, pues el poquito dinero que teníamos ahí ahorrado, decidimos ir a comprarnos una vaca nueva
Y para que no nos volviera a pasar lo mismo, dijo, de los poquitos vasos que íbamos vendiendo, compramos otra vaca. Y para que no nos volviera a pasar lo mismo, de que de repente nos mataran o nos robaran las 2 vacas, compramos otra. Y así fuimos comprando una, comprando 2, comprando 3, comprando 4. Y con el tiempo, dijo la persona que con el tiempo ya teníamos 10, 20, 30 y ahora tenemos esto. Sí que dijo aquel hombre, yo doy gracias a aquella persona que no sé quién fue el que hizo el mal de haber tirado la vaca, que si no hubiera sido porque tiró la vaquita, siguiéramos pobres. ¿Sabe qué me llama la atención? Que así como ese ejemplo, hermano, así muchas veces somos nosotros, hasta que no nos quebranten y no nos hagan, diríamos nosotros, hermano, nos hagan pedazos, no vamos a sacar el olor que hay dentro de nosotros, porque ahí es donde el poder de Dios se va manifestando. Quizás tapaditos, quizás, hermano, con la tapadera puesta, su fórmula, lo que hay dentro, hermano, la marca, hermano, que tenía, porque entendamos algo, la marca no produce nada, la marca solamente es marketing. Lo que hace, hermano, lo que produce, lo que hace bueno un perfume es lo que trae adentro. Entonces, lo que lo va a hacer bueno a ustedes es que el poder de Dios se manifieste en sus vidas. Es que el poder del Señor se manifiesta en usted, que el poder del Señor, hermano, haga lo que tiene que hacer en su vida. Eso es lo que nosotros tenemos que de alguna manera entender. Todo lo que el Señor hace es lo que nosotros tenemos ahí en lo que Dios tiene dentro de nosotros. Cuando se quebrante el frasco, cuando se quebrante nuestro molde, cuando se quebrante nuestras fuerzas, cuando se quebrante, hermano, nuestra seguridad, cuando se quebrante que estamos bien, cuando se quebrante que creemos que podemos hacer las cosas, cuando se quebrante nuestra seguridad y comencemos a darnos cuenta que nosotros no podemos hacer nada, ahí es donde el poder de Dios se va a manifestar. Es donde el poder de Dios se va a manifestar. ¿Sabe qué? Como esta mujer que quebró el frasco, ahí fue donde toda la casa se llenó. Entonces yo le digo algo, usted está ahorita, pastor, no tengo más fuerza para seguir. Ahí es donde Dios se va a perfeccionar con su poder. Pastor, fíjese que ahorita no sé, siento que no puedo, siento que ya no la logro, siento que estoy solo. Pastor, siento que ya no tengo más fuerza para seguir adelante, siento que ya no tengo más ánimo, siento que tengo las ganas de tirar la toalla, siento que ya no puedo, siento que se me hace difícil seguir más. Siento, pastor, que se me han acabado las oportunidades, siento que usted dirá de repente, siento que se me están cerrando las puertas, siento que de repente ya no tengo más opciones, siento muchas cosas, pastor, que todo lo que se me ha cerrado todas las puertas, por más que lo intento, siento que no puedo, me siento desanimado, siento que las fuerzas se me acabaron, siento que de repente ya me siento como solo, me siento como que no puedo. ¿Sabe qué? Ahí es donde el Señor se va a perfeccionar su poder. Cuando usted ya diga, Señor, con mis fuerzas, ya no puedo más, me siento que ya tiro la toalla. Es ahí donde Dios tiene que darle la oportunidad al Señor, donde tiene que darle la oportunidad al Señor para que Dios perfeccione su poder, Ahí es donde el Señor va a perfeccionar su poder, porque es ahí donde usted va a venir y va a correr, hermano, a decirle, ¿sabes qué, Señor? Débil soy, ya no puedo, ¿sabes qué? Ya no tengo más fuerzas para seguir, siento que no la voy a lograr, siento que ya no tengo más oportunidades, pero es ahí donde el Señor va a perfeccionar su poder. Quiero cerrar con esto en el frasco. Bueno, entonces tenemos aquí el ejemplo, decíamos de Marcos 14:3, ¿verdad? Entonces aquí sería frasco quebrantado.
¿Sabe qué? Como la mujer del frasco, creo que ahí quebrantaron y se dieron cuenta de lo que tenía dentro, ¿verdad? No, ¿cómo le pongo ahí? No quiero ponerle ramera, hombre, ¿cómo le puedo decir la mujer del frasco, ¿verdad? Entonces, cuando se quebrantó el frasco, vemos nosotros que ahí entonces, cuando se rompió, se evidenció lo que tenía roto, se evidenció. Se evidenció. Entonces, como se evidenció, ahí, como se evidenció lo que tenía, entonces dio aroma, ¿verdad? Dio aroma. Aroma. Bueno, teníamos varios puntos más, pero creo que hemos tenido algunos líos con el internet, pero lo vamos a dejar así. Y si no lo logramos ver completito, hermano, seguramente lo puede ir a ver a YouTube y de ahí de alguna forma vamos a poder ver toda la transmisión unida. Tuvimos el lío de no poder verlo, seguramente veremos cómo solucionamos más adelante, pero quiero poder orar por usted. Quiero bendecir a nuestro hermano Marcos Díaz, que está desde Maryland, a nuestra hermana Allison también. Sé que había alguien más por aquí, la hermana Noemí, estuvimos orando por ella, vamos a orar también, pero vamos a orar por todos en el nombre del Señor. Vamos a orar por todos y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Bueno eres tú, mi Dios, bueno es tu misericordia. Te damos gracias, te pedimos que todo lo que hemos enseñado el día de hoy pueda quedar, Señor, en el corazón de tu pueblo. Gracias, Señor, que nos permitiste, quizás en los minutos que pudimos enseñar, que esta palabra quede en cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, que cada interrupción que tuvimos por la señal, pero no importando eso, Señor, tu pueblo haya sido edificado. En el nombre de Jesús. Venimos orando Señor, por nuestra hermana Noemí, que está pidiendo, Señor, sanidad para nuestra hermana Brenda Gómez. Te ruego, Dios, que tú pongas tu mano en sanidad. Mira, mi Dios amado, que fue operada, Señor, del apéndice y que se le ha complicado la situación. Te ruego, Dios, que tú la puedas bendecir desde allá hasta Honduras, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplicamos con todo nuestro corazón que tú hagas un milagro, porque para ti no hay nada imposible. Te suplicamos también por aquellos que han orado, han pedido, Señor, por sus necesidades, por trabajo, Señor, por la familia, Señor, por aquellos que han tenido pérdidas familiares. Ten tu mano de poder y fortalécelos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. También, si hay quebrantados, Señor, que están en un momento de quiebre, Señor, que sienten, Señor, que su alma se ahoga, Señor, que están como desanimados, débiles. Te ruego, Dios, que tú ahí en medio de ese bendito quebrantamiento, Señor, que así como esa semilla que hasta que muere da frutos, Señor, que están a punto, Señor, que ya no hay nada, que sienten que ya no pueden seguir, que ahí comiencen, Señor, a ver tu poder. Porque tu palabra dice que en las debilidades tú te perfeccionas, Señor. Fortalécelos. Darles la fuerza, Señor, que den fruto, el fruto necesario. Quizás hecho pedazos, pero que ahí miren tu mano, Señor, de poder, tu misericordia y tu bondad, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, papito. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Les ruego con todo mi corazón que se conecten con nosotros el día de mañana jueves a las 11:30 con The Sleeper Hours. Ahí va a estar el Ejército Mujer ministrando mi amada. El viernes en el Discipulado Familiar 7:30 y el domingo tenemos Santa Cena ya con la ayuda del Señor. Así que estamos conectados con Ebenecer Honduras desde las 12:30 con la alabanza, los dones y luego la predicación nosotros aquí. Así que el domingo a las 12:30 conéctese con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Que Dios lo bendiga. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Primero Dios. Bendiciones.